Hoy nos metemos de lleno en la inteligencia artificial generativa, la IGEN. Desde que aparecieron herramientas como ChatGPT a finales de 2022, bueno, han crecido a una velocidad increíble, 100 millones de usuarios al mes en solo 2 meses. Una barbaridad, sí. Y claro, esta tecnología que puede generar textos, imágenes, música, código, casi como si fuera una persona, pues está removiendo muchos sectores. Y la educación, desde luego, es uno de ellos. Precisamente por eso vamos a hacer un análisis un poco a fondo del impacto de la IA y sobre todo de la IGEN en la educación y también en la investigación. Nos vamos a basar en algunos materiales importantes. Una guía de la UNESCO sobre cómo usarla, un informe del Banco Mundial sobre esta revolución tecnológica en educación y también un análisis de tendencias en contenidos digitales. Nuestro objetivo hoy es entender un poco las dos caras de la moneda. Por un lado, las oportunidades, ¿no? Cómo la IA puede ayudar a personalizar el aprendizaje o, bueno, echar una mano a profes y administradores. Claro. Pero por otro lado, pues todas las cuestiones prácticas, los retos éticos y qué pasos hay que dar para integrarla bien, de forma responsable y siempre con las personas en el centro. Queremos entender qué significa de verdad todo esto para el futuro de la enseñanza. Vale, pues si te parece, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la IA generativa? A ver, sí. Bueno, son sistemas que pueden crear contenido nuevo, ¿sabes? Textos, imágenes, lo que sea, que parecen hechos por humanos. Su llegada, como decías, pues al principio causó bastante revuelo por el tema de las trampas en los exámenes y tal. Claro, la preocupación inicial. Eso es. Pero enseguida se vio que también tenía mucho potencial. Recuerdo que grupos universitarios potentes como el Russell Group en Reino Unido ya dijeron en 2023 que, ojo, la clave no era prohibir, sino aprender a usarla bien. De forma ética, transparente. Entiendo. Exacto. Y para entenderla un poco mejor ayuda a saber, aunque sea por encima, cómo funciona. Se basa en el aprendizaje automático, el machine learning y las redes neuronales. Vale. Para generar texto, usan lo que llamamos modelos grandes de lenguaje, los LLM, como los de la familia GPT. A ver, para que nos entendamos, predicen cuál es la palabra más probable que viene después en una frase. Vale. Aprenden patrones de cantidades enormes, pero enormes, de texto. Fíjate, GPT-3 usaba unos 175.000 millones de parámetros. GPT-4 ni se sabe cuántos más. ¡Qué barbaridad! Y lo increíble es la velocidad a la que mejoran. La capacidad de cálculo se duplica cada 3 o 4 meses, mucho más rápido que la famosa ley de Moore. O sea que básicamente aprenden de casi todo lo que pillan en Internet, ¿no? Más o menos. En gran medida sí, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, claro. Claro. Y para imágenes se usan otras cosas, como las redes generativas antagónicas, las GANs. Ahí, digamos que una red crea la imagen y otra intenta pillarla, ver si es falsa. Y así van mejorando. Curioso. Sí. Y lo interesante es que ya empiezan a haber modelos como GPT-4 que no solo manejan texto, sino también imágenes. Son multimodales. Por eso ya se empieza a hablar de modelos fundacionales, porque lo de lenguaje se quedó un poco corto. Y la cantidad de herramientas que hay ya disponibles es tremenda. Uf, sí. Para texto, aparte del famoso ChatGPT, está Bard de Google, Llama de Meta y luego otras más específicas, ¿no? Como ChatPDF para resumir documentos o Elicit que ayudan en investigación. Eso es. Para imágenes, DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, hay un montón. Y ya no solo eso, sino que también para vídeo, para música, y ya se están metiendo en los buscadores, en los programas de ofimática tipo Microsoft Office. Desde luego. Y todas estas herramientas ya se están usando en educación de formas muy, muy concretas. A ver, cuenta. Pues mira, para los docentes, por ejemplo, hay proyectos piloto, como uno de Ceibal en Uruguay, que usan IA como apoyo en la formación del profesorado, en este caso en pensamiento computacional. Interesante. También se usa para dar feedback. Hay sistemas que analizan, digamos, la conversación en clase, las interacciones, y le dan pistas al profesor sobre cómo mejorar. ¿Y eso? ¿Funciona? ¿Los profesores lo ven útil o es más bien una carga? Pues mira, hay estudios, como uno que cita el informe del Banco Mundial, que sugiere que sí puede ayudar a mejorar cosas como la calidad de las preguntas que hacen los profes. Pero también hay barreras, claro. A veces las sugerencias de la IA no son muy precisas, o simplemente falta tiempo para pararse a mirarlas bien. Lo de siempre, la falta de tiempo. Para crear materiales.
herramientas como magicschool.ai o una chilena, Umiaplan, que te pueden generar ideas para clases, ejercicios, preguntas. Esto conecta con la idea de que una enseñanza más estructurada, más guiada, suele ser eficaz. Ya. Aunque claro, siempre está ahí la tensión con la autonomía del profesor, ¿no? ¿Hasta qué punto quieres que una máquina te diga cómo dar tu clase? Claro, es delicado. Y por supuesto, la automatización de tareas administrativas, corregir exámenes tipo test, enviar recordatorios, todo eso que quita mucho tiempo y que, bueno, quizás la IA podría aliviar un poco la carga de trabajo y el burnout. Tiene sentido. ¿Y para los estudiantes? ¿Qué usos se están viendo más? Pues principalmente dos. Por un lado, los tutores de IA, sistemas que ofrecen aprendizaje personalizado, adaptativo. Por ejemplo, mencionan Alex, que se usó en Ecuador para matemáticas en la universidad y parece que dio buenos resultados en un estudio. Intentan replicar un poco a gran escala los beneficios de la tutoría individual, que sabemos que funciona muy bien. Mm. Y por otro lado, el uso directo de la IAGEN para hacer los deberes, los trabajos. Ah, el tema estrella. El tema estrella, sí. Usarla para buscar información, para que te ayude a redactar, a resolver problemas. En Estados Unidos ya hay encuestas que dicen que muchos estudiantes la usan. Y claro, los profesores están ahí debatiéndose entre si es una herramienta de ayuda legítima o, bueno, una forma de copiar. Ahí está uno de los grandes dilemas, desde luego. Sin duda. Y ojo que para la gestión educativa también se está usando. Hay asistentes virtuales para optimizar procesos, sistemas de alerta temprana que intentan detectar qué estudiantes están en riesgo de abandonar los estudios. Como el de Alerta Escuela en Perú, que mencionan. O iniciativas parecidas en Uruguay. Y también algoritmos para asignar profesores a plazas vacantes, como el sistema Quiero ser maestro en Ecuador. Fíjate qué curioso, ahí vieron que si daban información más personalizada a los profes sobre las plazas, el sistema funcionaba mejor. Está claro que el potencial está ahí. Hay un estudio que mencionan las fuentes sobre consultores que vio que usar GPT-4 les hacía más productivos y mejoraba la calidad de su trabajo. Es lógico pensar que algo parecido podría pasar en educación. Sí, el potencial es innegable. Pero claro, no es tan fácil. Como decíamos, estas herramientas traen un montón de cuestiones a tener en cuenta. Efectivamente. Hay varios puntos clave, varios desafíos es que los informes señalan y que hay que abordar con cuidado. Vamos a ellos. Uno fundamental es la fiabilidad, la precisión. Estas IAs a veces alucinan. Se inventan datos, referencias que no existen. Lo de las alucinaciones, sí. La propia OpenAI, la creadora de ChatGPT, advierte que puede ser imprecisa. Y esto es crucial. No nos podemos fiar a ciegas. Hay que verificar la información siempre. Especialmente importante si lo usan estudiantes, que todavía están aprendiendo a distinguir lo fiable de lo que no. Claro, es que si eres estudiante y te da una respuesta súper convincente, pero que está mal, te la puedes creer fácilmente. Exacto. El riesgo es dar por bueno algo que es falso. Otro tema gordo es el de los sesgos. Sí. Estos modelos aprenden de datos que reflejan el mundo real, con sus desigualdades y prejuicios. Entonces, corren el riesgo de perpetuar sesgos de género, raciales, culturales. A menudo, además, reflejan más las normas del llamado norte global, porque muchos datos vienen de ahí. Y pueden marginar otras voces, otras culturas. Justo. Y eso afecta a la diversidad lingüística y cultural. Hay que hacer un esfuerzo para incluir lenguas locales, indígenas. Otro punto delicado. La privacidad y los datos. Fundamental. Se entrenan con cantidades masivas de datos de Internet y no siempre está claro si se tenía permiso explícito para usar todo eso. Ya. Esto choca, por ejemplo, con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa. El derecho al olvido, a que borren tus datos, es muy difícil de aplicar una vez que el modelo ya está entrenado con ellos. Es un desafío técnico y legal enorme. Y además está la privacidad de los datos que metemos nosotros al usar la herramienta. Los datos de estudiantes, de profesores, ¿dónde van? ¿Quién los usa? Hay que ser muy cuidadosos. Y muy llegado a los datos está el tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? Si la IA crea algo basándose en contenido que tenía derechos de autor. Exacto. Menudo lío legal. Hay demandas en curso, de hecho. ¿Es legítimo entrenar a la IA con material protegido? Y luego, ¿quién es el dueño de lo que crea la IA? Buena pregunta. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Derechos de Autor ya ha dicho que una obra creada enteramente por IA no puede tener copyright, porque le falta el autor humano. Ah, mira. Por eso se está empezando a exigir, como ya hace China o propone la Unión Europea, que se etiquete claramente qué contenido ha sido generado por IA.
para evitar confusiones y problemas. Como pasó con aquella canción falsa de Drake y The Weeknd que se hizo viral. Justo ese caso. Otro punto clave que señalan las fuentes es la brecha digital, que no se nos olvide. Cierto. El desarrollo de estas tecnologías está súper concentrado en unas pocas grandes empresas tecnológicas y en muy pocos países. Estados Unidos, China, algo en Europa. Y eso puede aumentar las desigualdades globales. Claro. Si no tienes acceso a buenos datos o a la capacidad de computación necesaria, pues te quedas atrás. Es lo que un autor llama la pobreza de datos. Y además, está la necesidad básica de invertir en infraestructura, que la gente tenga dispositivos, buena conexión a Internet. Si no, la IA podría ampliar las brechas que ya existen, en lugar de ayudar a cerrarlas. Y luego está la cuestión de la transparencia. Entender cómo funcionan por dentro estos modelos es complicadísimo, ¿no? Son como cajas negras. Exacto. Es muy difícil explicar por qué dan una respuesta concreta y no otra. Y a eso le sumas el secretismo de las empresas, que no suelen compartir todos los detalles de cómo entrenan sus modelos o qué datos usan. Falta revisión independiente, académica. Y mientras tanto la tecnología va volando. A una velocidad que las leyes y las regulaciones no pueden seguir, ni a nivel nacional ni internacional. Es un desafío enorme. Y no podemos olvidar el impacto en las personas, en nosotros. Claro, el riesgo de volvernos demasiado dependientes, de que se atrofian ciertas habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, la capacidad de escribir bien, la creatividad, incluso las habilidades sociales. La UNESCO advierte, ojo con usar la IA si eso nos quita oportunidades de aprender haciendo cosas de verdad o interactuando con otras personas. Hay que proteger la acción y la autonomía humanas. Y ya para rematar, el riesgo de los deepfakes y la desinformación, que con esto cada vez es más fácil crear contenido falso que parezca real. Sí, la facilidad para crear imágenes, videos, noticias falsas es cada vez mayor. Y eso es una herramienta muy peligrosa en manos equivocadas para difundir bulos, discursos de odio, etc. Son todos frentes abiertos, la verdad, que requieren mucha atención y una gestión muy cuidadosa. Viendo todos estos desafíos, los problemas prácticos, las consideraciones éticas, parece evidente que hace falta algún tipo de marco, de guía. ¿Qué proponen las fuentes como la UNESCO o el Banco Mundial para gestionar todo esto? Pues insisten mucho en un enfoque centrado en el ser humano, basado en principios éticos claros, que la IA esté al servicio de la humanidad, la equidad, la transparencia, la responsabilidad, la sustentabilidad, y siempre con supervisión humana. La ética tiene que estar integrada desde el diseño. Principios que ya se venían discutiendo, pero que ahora con la IA Gen se vuelven como más urgentes. Exacto. Y a nivel práctico, recomiendan que los gobiernos se pongan las pilas. Primero, que refuercen o adopten normativas de protección de datos potentes, tipo RGPD. Que ya hay en muchos países, pero falta que se apliquen bien. Ahí está la clave, la aplicación. Segundo, que desarrollen o revisen sus estrategias nacionales de IA, asegurándose de que abordan específicamente la IA Gen. Tercero, que vayan más allá de los principios éticos y creen normativas concretas sobre ética en IA. O sea, leyes específicas. Eso es. También adaptar las leyes de derechos de autor a esta nueva realidad y elaborar marcos regulatorios específicos para la IA Gen, como hizo China. Vale. Un punto muy importante, establecer límites de edad claros para que los menores puedan usar estas herramientas de forma independiente. Hay debates sobre si 13 años, 16... Hay que definir responsabilidades y cómo verificar esa edad. Un tema complicado. Mucho. Y también proteger la propiedad nacional de los datos y luchar contra la pobreza de datos que mencionábamos. ¿Y qué pasa con las responsabilidades de los demás? Las empresas que hacen la IA, las escuelas, nosotros mismos como usuarios. La UNESCO reparte tareas, sí. Los proveedores de IA tienen una responsabilidad ética enorme. Evitar que sus herramientas generen desinformación o discursos de odio, usar datos fiables y legales, que los resultados no sean discriminatorios. Tienen que ser transparentes dentro de lo posible. Claro, explicar cómo funcionan, etiquetar el contenido que es de IA, garantizar la seguridad, especificar para qué se debe usar y para qué no, reconocer las limitaciones y cooperar con las autoridades. ¿Y las escuelas? ¿Las universidades? Pues tienen que hacer sus deberes también, auditar los algoritmos, validar que las herramientas son adecuadas ética y pedagógicamente, proteger el bienestar de los usuarios, sobre todo de los menores y vulnerables, y establecer normas de uso claras dentro de la institución.
¿Y nosotros, los usuarios finales, profesores, estudiantes? Pues conocer las condiciones de uso, usar las herramientas de forma ética y responsable, y si vemos usos ilegales o dañinos, notificarlo. Tenemos una responsabilidad también. Desde el punto de vista de la política educativa, ¿cuáles serían las claves para una buena integración? Pues varias, importantes. Primero, y fundamental, promover la inclusión y la equidad. Asegurarse de que la IA beneficia a todos, incluyendo estudiantes con necesidades especiales, aunque aquí, ojo, la UNESCO dice que en 2023 muy pocos países tenían herramientas validadas para esto. Hay que avanzar ahí. Mucho. Y también atender a la diversidad cultural y lingüística. Segundo, proteger la acción humana. Informar a la gente sobre cómo se usan sus datos, reforzar su autonomía, evitar que la IA sustituya experiencias de aprendizaje importantes o la interacción social. Que no nos aísle. Eso es. Tercero, monitorizar y validar constantemente los sistemas. Probar si tienen sesgos, asegurarse de que se obtiene consentimiento informado para usar los datos, auditar si generan contenido inapropiado. Y la formación, me imagino, será absolutamente crucial. Fundamental. Hay que desarrollar competencias en IA para todo el mundo. Una alfabetización básica en IA para estudiantes y también para docentes. Mencionan el ejemplo de Ceibal en Uruguay, que ya tiene un marco para enseñar sobre IA desde primaria. Qué interesante. Y la formación docente tiene que ir más allá de enseñar a usar la herramienta. Tiene que incluir cómo evaluarla críticamente, cómo adaptar las estrategias de enseñanza. Y, por supuesto, abordar el tema del plagio con IA, que a lo mejor nos obliga a repensar qué tipo de tareas pedimos, no solo a intentar detectarlo. Fomentar el pensamiento crítico por encima de todo. En este punto, el informe sobre tendencias en contenidos digitales hablaba de los contenidos educativos abiertos, los CEA o OER en inglés. ¿Cómo encajan en todo esto? Pues encajan muy bien, la verdad. Son una pieza importante en esta búsqueda de recursos que sean accesibles, de calidad y adaptables. Recuérdanos qué son exactamente. Son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que están en dominio público o que tienen una licencia abierta, como las Creative Commons, que permite usarlos, modificarlos, adaptarlos y compartirlos gratis. La clave es la licencia abierta. Sí, pero ojo, no solo la licencia. El informe dice algo interesante, que el formato técnico y el diseño del contenido también son clave para que de verdad se puedan reutilizar y adaptar fácilmente. No basta con ponerle una etiqueta CC. Entendido. Las ventajas son claras. Se ahorra tiempo y dinero al reutilizar materiales, da visibilidad a las instituciones que los crean, fomenta la colaboración entre docentes y centros y, sobre todo, mejora el acceso a la educación, porque reduce costes para las familias. Y en América Latina hay iniciativas en esta línea, ¿no? Sí, mencionan repositorios como la Lo o la Flor. Y también los portales educativos que tienen muchos países, Educar en Argentina, Colombia Aprende, etc., que ayudan mucho a difundir estos recursos abiertos. Podrían ser una vía muy interesante para crear y compartir materiales educativos, adaptados a cada lugar, incluso integrando herramientas de IA de forma abierta y transparente. Entonces, si miramos ya hacia el futuro, ¿estamos de verdad ante una reinvención de la educación gracias a la IA? ¿O es mucho decir? Hombre, es la gran pregunta, ¿no? La UNESCO sugiere que quizás sí tengamos que replantearnos qué es lo que valoramos en el aprendizaje. Si la IA puede hacer de forma automática ciertas tareas, como redactar un ensayo estándar o resolver problemas muy pautados. Ujú. Quizás deberíamos centrarnos en otras cosas. Exacto. Quizás deberíamos enfocarnos más en evaluar y desarrollar habilidades que son, digamos, más humanas. El pensamiento crítico de verdad, la creatividad original, la colaboración efectiva, la capacidad de resolver problemas complejos del mundo real, la ética. Hay un debate interesante sobre si podemos, digamos, delegar el pensamiento más básico o rutinario en la IA para nosotros concentrarnos en habilidades de orden superior. Sí, O corremos el riesgo de acabar escribiendo sin pensar, como decía un artículo que citaban. es que ese es el quid de la cuestión. Podemos usar la IA como una especie de copiloto inteligente, donde nosotros ponemos la intención, la estrategia, el criterio, la evaluación final. Ahí entra también una idea que menciona UNESCO, o el EduGPT, modelos de IA entrenados específicamente para educación. Suena prometedor, ¿verdad? Sí, pero... Pero el reto es enorme.
¿Cómo les metemos dentro una buena pedagogía que esté centrada en el estudiante? ¿Cómo nos aseguramos de que de verdad ayuden a profesores y alumnos sin deshumanizar la educación, sin violar la ética? Son preguntas abiertas. El Banco Mundial también daba algunas claves para el futuro, ¿no? Sí, apunta varias cosas importantes. Subraya, por ejemplo, la importancia de que colaboren el sector público y el privado para impulsar la innovación y que esto llegue a las aulas. También la necesidad de que cada país haga un diagnóstico que vea cómo de preparado está para adoptar la IA en educación. Ver dónde están las carencias. Eso es. Insisten en la inversión continua en infraestructura, claro, y sobre todo en la formación de los docentes, y en tener una gobernanza ética muy sólida. Transparencia, rendición de cuentas, mitigar los sesgos. ¿Y para regiones como América Latina, alguna recomendación específica? Desde llaman a la colaboración entre países de la región y a una adaptación proactiva, a no quedarse esperando. Pero siempre con lo que llaman un optimismo cauteloso. Me gusta esa expresión. Sí, reconocer el potencial, que es enorme, pero basar las decisiones en evidencia sólida, en pruebas rigurosas. Y la verdad es que, para muchas aplicaciones a gran escala, todavía falta esa evidencia. Hay que ir con cuidado, probando, evaluando. En resumen, entonces, la IA en educación se presenta como una herramienta muy potente, con un potencial transformador para personalizar la enseñanza, para asistir a docentes y estudiantes, para optimizar la gestión. Desde luego. Pero, al mismo tiempo, viene acompañada de desafíos muy serios. La fiabilidad, la gestión de los datos, la privacidad, la equidad en el acceso, los sesgos, el impacto en nuestras propias habilidades. La clave, por lo que parece desprenderse de todo esto, es una implementación muy reflexiva, muy crítica, basada en la evidencia que tengamos y siempre, siempre poniendo el desarrollo humano en el centro de todo. Totalmente de acuerdo. Y quizás para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire. Si la inteligencia artificial es tan buena procesando patrones a partir de la información que ya existe, ¿cómo debería cambiar la educación para cultivar aquello que es intrínsecamente humano? Eso que la IA, al menos de momento, no puede replicar. ¿A qué te refieres exactamente? Pues pensemos en la creatividad que nace de una experiencia vivida única, personal. O en el razonamiento ético complejo cuando nos enfrentamos a dilemas totalmente nuevos. O en la empatía profunda, la de verdad, o en cómo resolvemos problemas juntos, colaborando, basándonos en valores que compartimos. En esta era de inteligencia artificial, ¿qué significa realmente desarrollar y valorar la inteligencia genuinamente humana? Una pregunta fundamental, desde luego, para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan necesario.